¿Qué tal? Vamos a comenzar la última sesión de la Densa, ¿no? Sesión matinal inaugural de hoy, lunes 21 de octubre. A diferencia de la intervención, magnífica exposición de Mar España, en esta mesa vamos a cambiar un poco el acento porque la intervención de España, aunque no únicamente, sí ha estado sobre todo centrada en los problemas que genera la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito del sector privado, ahora, sin embargo, lo que nos va a corresponder en esta mesa es ver, efectivamente, bueno, qué problemas, qué riesgos, desde el punto de vista del derecho fundamental a la protección de datos personales, se plantean en el sector público. Esta mañana, en la sesión inaugural, el viceconsejero de Presidencia pues ya nos indicó que se habían catalogado casi 90 sectores de la acción pública andaluza en las que ya se está utilizando sistemas de inteligencia artificial, y esto evidentemente no es algo exclusivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De forma creciente, en todas las líneas de la administración pública, en todos los niveles de gobierno, pues se están comenzando a utilizar sistemas algorítmicos de toma de decisiones de una forma absolutamente, digamos, ya cotidiana. Y, evidentemente, este es un ámbito en expansión. Es un ámbito en expansión, sin duda, de ningún tipo, ¿no? De hecho, estamos en un Estado autonómico, en un Estado políticamente descentralizado, en el que, un poco de acuerdo con la lógica del federalismo ejecutivo alemán, que seguimos un poco en España, realmente son las comunidades autónomas las que prestan la mayor parte de los servicios públicos. Y, sobre todo, son las comunidades autónomas las que prestan los servicios esenciales del estado del bienestar. Sanidad, educación y todo lo que tiene que ver con los servicios sociales. Eso quiere decir que la ciudadanía está especialmente interesada, o debería estarlo, en ver cómo desde las comunidades autónomas se van a gestionar estos servicios públicos esenciales a través de mecanismos de inteligencia artificial, porque evidentemente en algunos de ellos además coinciden categorías de datos especiales, todo el tema de la sanidad, por ejemplo, ¿no? Pues bien, hasta la fecha de hoy, a nivel europeo, digamos que la principal barrera jurídica, la principal trinchera jurídica a la que se ha podido recurrir frente a la utilización de instrumentos de inteligencia artificial por parte de administraciones públicas ha sido el Reglamento General de Protección de Datos. Hay ya, bueno, pues muchas decisiones, alguna decisión de la Autoridad Danesa de Protección de Datos, claro, son países que llevan utilizando inteligencia artificial con un cierto adelanto respecto de nosotros. Bueno, en Holanda, el Poder Judicial evidentemente ha criticado, ha declarado contrario al Reglamento General de Protección de Datos actuaciones de inteligencia artificial. Se ha hecho también en Dinamarca y parece evidente que el futuro va a ir también por aquí, frente a un uso, digamos, no acomodado al derecho europeo de la inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas. Pues ahí tenemos el bloque normativo, el Reglamento General de Protección de Datos, que dan auxilio a los ciudadanos. Por lo tanto, es un ámbito muy importante esta normativa europea. Lo que pasa es que en España solo 3 comunidades autónomas han asumido la competencia de control en materia de protección de datos, con lo cual, en principio, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, también en Cataluña, fue la pionera, y el País Vasco, el ciudadano, frente a una toma de decisiones automatizada de su administración, tiene un primer recurso, una primera vía de impugnación, que son las autoridades independientes de control, que además de estar integrados por, obviamente, técnicos especialistas en la materia, están en condiciones de dar una respuesta inmediata a la reivindicación del ciudadano. Por tanto, parecía más que conveniente que hubiera una mesa en estas jornadas, en esta semana sobre la inteligencia artificial, dedicada a ver la experiencia, cómo están afrontando el reto de la inteligencia artificial desde las autoridades de control catalana, vasca y andaluza. Claro, teníamos el Reglamento General de Protección de Datos y de pronto he aquí que
se pone en marcha, se crea, se aprueba el Reglamento de Inteligencia Artificial. Yo no soy un experto a profundo en la materia, pero me parece una excelente norma, me parece que puede servir muchísimo, muchísimo, en muchos ámbitos. Y yo recuerdo cuando empezó y se presentó la propuesta de reglamento por parte de la Comisión, que un poco las autoridades de control en materia de protección de datos europeas se sintieron un poco precavidas, un poco de temor, ¿no? Un poco, el temor que se tenía es que era una propuesta mucho más liviana, ¿no? mucho menos densa normativamente que lo que se ha acabado aprobando, pero temían que lo que pudiera permitirse en el marco del Reglamento de Inteligencia Artificial se diera por bueno con independencia del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Y de ahí eso explica pues, la opinión conjunta del Supervisor Europeo de Protección de Datos junto al Comité Europeo de Protección de Datos, que lanzaron la voz de alarma y afortunadamente se le hizo caso, afortunadamente, y hoy por hoy, el Reglamento de Inteligencia Artificial, de forma reiterada, tanto en los considerandos como en su articulado, recuerda que los derechos de los afectados en el marco del reglamento son sagrados, no pueden verse afectados, y también no pueden verse afectados las competencias de las autoridades de control independiente en materia de protección de datos. Yo creo que el reglamento en alguna cosa va más allá. Por ejemplo, el tema del derecho a la explicación de las decisiones automatizadas, yo creo que amplía el espectro respecto de lo previsto en el 22 y el 15.1h del reglamento, pero es una apreciación mía y, en todo caso, mi pregunta me hago yo mismo. Si esto es así, ¿en qué medida las autoridades de control en protección de datos en el futuro no tendrán que trabajar a cuatro manos, ¿no? Van a tener que estar con el Reglamento General de Protección, por un lado, el Reglamento de Inteligencia Artificial, por otra parte, aunque esto, evidentemente, a fecha de hoy es una pura especulación, porque, como ya saben, el legislador europeo ha sido muy generoso con las administraciones públicas y las obligaciones, especiales obligaciones que rigen en materia de sistemas de IA de alto riesgo, pues realmente no serán exigibles hasta el 2 de agosto de 2030, con lo cual ahí hay todavía un lapso de tiempo amplio en el que las administraciones públicas estarán en condiciones de acomodarse, de adaptarse a lo dispuesto en el Reglamento de Inteligencia Artificial. Pero mi intervención necesariamente tiene que terminar aquí. Cedo la palabra, evidentemente, a los protagonistas del acto, a los intervinientes en la mesa. Les pido brevedad, aunque yo quizás me haya excedido un poco en la presentación, y sencillamente pues comenzamos con Meritxell Borràs, la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Gracias por estar en Sevilla. Tiene la palabra. Muchas gracias. Agradecer la invitación por parte del doctor Manuel Medina en esta semana, la segunda, ¿no?, semana de la inteligencia artificial, que sin lugar a dudas, y lo hemos visto ya, se plantean temas muy interesantes y va a dar mucho de sí. Al plantearme qué podíamos aportar como Autoridad Catalana de Protecció de Dades en estas jornadas con la aprobación del RIA, ¿no?, está claro que hemos tenido temas encima de la mesa, que el RIA en este momento ya es una realidad, que su realidad al 100% no la tendremos hasta dentro de 2 años, pero también es una realidad que en esos momentos, con o sin RIA, la inteligencia artificial existe, ha existido, ¿de acuerdo? Y su integración en la normalidad de las personas pues también ha ido funcionando. Y que se va produciendo de una forma pues muy clara y casi invisible, como antes aquí se nos citaba. Yo creo que nos ha quedado a todos muy claro. Y a partir de ahí tenemos que ver pues cuál es la acción, cuál es la realidad, por un lado, de todas las personas, pero por otro lado también de las distintas autoridades de control, en donde nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que ejercerla, porque si no, sin lugar a duda, pues ya llegamos tarde. Se citaba, y es verdad, que se ha hecho una declaración por parte del Comité Europeo de Protección de Datos sobre el relevante papel que tenemos que ejercer las distintas autoridades de protección de datos. Nosotros estamos plenamente de acuerdo, pero además
al plantear, insisto yo, esta charla, había dos temas que creía que era importantes decirles. Por un lado, lo que tenemos que aprender como organización, y esto conlleva formación de las personas de la propia autoridad e incorporación también, creemos muy firmemente, de roles específicos en nuestra organización que puedan dar respuesta y conocimiento a la complejidad tecnológica que nos afrontamos. Por otro lado, es verdad que como autoridad hemos tenido ya algún papel y hemos tenido ya consultas y hemos tenido que hacer algunas acciones específicas en esta materia. Y voy a empezar por este segundo punto, diciendo que una cosa muy clara. Y es que, como les decía, hemos tenido consultas, hemos tenido que realizar algunos dictámenes en los que todavía había inteligencia artificial, pero no había reglamento de inteligencia artificial. Pero el Reglamento General de Protección de Datos ya nos obligaba, como en temas tan claros como la protección de datos desde el diseño, la identificación de bases jurídicas para el tratamiento de estos datos, la aplicación de los principios de protección de datos o las evaluaciones de impacto en protección de datos. Y, ante todo, comentarles una cosa, y comentarles puede parecer un tema menor, pero no nos lo parece a nuestro criterio. Y es que a veces el término inteligencia artificial no va ligado directamente a que se use inteligencia artificial en los sistemas utilizados. Y en otras ocasiones pasa lo contrario. No se nos informa que hay detrás inteligencia artificial, pero en cambio sí que hay inteligencia artificial detrás. Por lo tanto, muy importante por parte de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades analizar previamente si es que estamos frente a algún sistema de inteligencia artificial según la descripción del RIA o por otro lado lo que hay enfrente es simplemente una campaña de marketing para poner en valor lo que sea y hacernos creer que detrás hay inteligencia artificial. No, en muchos casos es una mera automatización de procesos y esto, desde la autoridad o de las distintas autoridades, tenemos que ser conscientes y, por lo tanto, analizarlo desde este punto de vista. Les voy a citar solo llevaba algunos, pero solo una de los dictámenes que hemos llevado a cabo en el 2022, por lo tanto, sin RIA encima de la mesa, en el que se nos planteó sobre la creación de una base de datos de la dependencia y cronicidad que buscaba, a partir de análisis masivo de datos, concretar los principales problemas y necesidades en este marco y poner esta información a disposición del tejido empresarial de cada una de las comarcas de Cataluña. Es decir, con todos los datos, ya ven, sensibles, ¿no?, a ponerlo a disposición. Se nos explicaba que se usarían técnicas de Big Data y Data Analytics para el planteamiento de algoritmos, Machine Learning e inteligencia artificial alrededor del conocimiento en salud y social. En este informe también se analizaban las posibles bases jurídicas que permitirían este tratamiento, teniendo en cuenta que además incluirían categorías, como hemos dicho antes, pues especiales de datos, ¿no? Y en nuestro informe se avala el consentimiento explícito como posible base para habilitar el tratamiento siempre que se cumplan los principios y garantías exigidos. Eso sí, se recomienda a la entidad consultante que, aunque cuente con el consentimiento, que ya hemos visto que en muchas ocasiones es muy fácil de obtener, lleve a cabo la investigación con la información pseudoanonimizada, de modo que no sea posible la reidentificación de los afectados, ya que esto comportaría una mayor garantía. Además, se analiza la necesidad de realizar una evaluación de impacto teniendo en cuenta el tratamiento de categorías especiales de datos, la gran cantidad de datos y el uso de nuevas tecnologías, así como la necesidad de hacer un análisis de riesgos. Finalmente, también comentábamos que se avala la comunicación de información anonimizada y agregada en los resultados. Esto es
un ejemplo de los casos que hemos tenido encima de la mesa, pero como tenemos poco tiempo, me voy a ahorrar los demás que les iba a comentar. Y sí que quería hacer especial mención, más allá de los casos concretos, pues este que he comentado, pero los que podía haber citado, cuáles son las acciones que desde la autoridad catalana hemos llevado a cabo, teniendo en cuenta pues, nuestras competencias en el sector público. Pues hicimos de una forma un tanto valiente, me atrevo a decir, una recomendación en el año 2023 que elaboramos desde la autoridad catalana sobre el uso del ChatGPT por parte de las administraciones públicas. Esto nos vimos en la necesidad de dar orientaciones a las administraciones en un momento en que el ChatGPT se estaba extendiendo en la sociedad de una forma, pues, bueno, muy importante, me atrevo a decir descontrolada, sin haberse realizado pues, un análisis real de los riesgos que suponía para los derechos de las personas. Y a día de hoy creo que hemos tenido pues, una constatación positiva, y es que la medida o la recomendación que nosotros realizamos provocó que se crearan grupos de trabajo en el seno de las organizaciones para elaborar instrucciones concretas sobre el uso del ChatGPT o herramientas similares en el desarrollo de las competencias de las administraciones que las administraciones tienen atribuidas. Por lo tanto, hubo una consecuencia positiva. También quiero referirme al informe que se realizó ya en el año 2020 sobre inteligencia artificial y decisiones automatizadas en Cataluña. En este informe se hacía un primer retrato de cuál era la situación del uso de la inteligencia artificial en Cataluña, cuál era el uso que por parte de las administraciones públicas catalanas se llevaban a cabo y también pues, su potencial impacto sobre la privacidad y en el conjunto de los derechos y libertades de las personas. El objetivo de este informe no era otro que concienciar, por un lado, a la ciudadanía y dotarla de conocimiento necesario para que haga un uso responsable, y quiero poner el acento en el responsable, de sus datos personales. Porque es preocupante, insisto, con la ligereza que los ciudadanos pues, acceden a ceder sus datos personales. Y, por otro lado, había el objetivo muy claro, centrado en las organizaciones, reforzando la idea que hay que evaluar el impacto sobre las personas. Los algoritmos de decisión automatizada son una tecnología innovadora y esto puede exigir hacer evaluaciones de impacto sobre la protección de datos. Esto lo decíamos en el año 2020. Y, finalmente, en cuanto al primer punto que les comentaba de la exposición, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender? La PDECAT está desarrollando diferentes acciones internas y externas con este objetivo. Dar formación, en primer lugar, al conjunto de los trabajadores de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, con diferentes grados de especialización por parte de todos y cada uno de ellos y las tareas que hay que desarrollar. Estamos contactando con expertos en materia de inteligencia artificial y aquí pues, vamos desde tecnólogos a juristas a filósofos para generar conocimiento interno que podamos también luego pues, dar a conocer. Estamos participando en grupos de trabajo a nivel internacional, en concreto en el ámbito del uso de la inteligencia artificial en la educación, de la mano de la CENIL, y estamos también en un grupo sobre ética y protección de datos en inteligencia artificial en el sí de la GPA. Y ahora estamos diseñando formación específica sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial en el marco de los servicios sociales para la red de DPDs de Cataluña. Y voy a hacer un pequeño paréntesis explicando qué es la red de DPDs de Cataluña, que le llamamos DPD en xarxa. Es una red que tiene una plataforma de aprendizaje en un entorno Moodle en el que todos los DPDs de Cataluña pueden inscribirse, pueden formar parte de esta red y a partir de ahí, pues nosotros impulsamos
la red, pero creemos y queremos que los propios DPDs en un futuro sean los que den vida a esta plataforma. Porque aquí podemos hacer actividades, formación, hay grupos de consulta entre ellos, también hay la posibilidad de contactar unos con otros, y nosotros estamos impulsando esta red para facilitar y dinamizar los foros que son necesarios crear. Hay webinares, etcétera. Pero a mí me interesa destacarles un tema en concreto que estamos llevando a cabo. Y el tema es un trabajo que está desarrollando una metodología para realizar evaluaciones de impacto sobre los derechos fundamentales cuando se utiliza inteligencia artificial. Este trabajo se está desarrollando a partir de casos de uso reales y esperamos publicar los resultados a finales de año, si no a principios del siguiente. El grupo está liderado por el profesor Mantelero, que es experto europeo, que colabora con las instituciones europeas en esta misma materia, y de hecho la publicación de este documento sería pionera, ya que a día de hoy, que sepamos, no existe ninguna publicación en que a través de los casos reales permita ejemplificar cómo aplicar la metodología. Algunos de los casos analizados son proyectos punteros que en estos momentos están en el ámbito de la medicina o de la educación predictiva. Por ejemplo, en el caso de la medicina se analizó la implantación de un asistente virtual sobre medicamentos para los pacientes y en este caso se detectaron problemas vinculados, por un lado, a la posibilidad de alucinaciones de la inteligencia artificial o a la alta probabilidad que los pacientes, que no son técnicos, den una información incorrecta o no suficientemente precisa como para que el sistema de inteligencia artificial no pueda detectarlo y, por lo tanto, pues, no dé un buen consejo médico a los usuarios. Hubo también un caso planteado en el ámbito de la educación, en donde se quería predecir el grado de cada alumno de requerir una atención especial. Y ahí se buscó un sistema en el que pues los profesores tenían que dar la información y había un semáforo en el que con el color verde, amarillo o rojo, se decía la posibilidad pues, de que bueno, este alumno funciona muy bien, no hay que darle ninguna atención especial, amarillo, pues vamos a tener que ayudarle, y el rojo, pues un alumno con muchas necesidades. A pesar de que el sistema a priori podía parecer bueno, el resultado que se dio y se observó es que el color rojo en el profesorado podía desanimarle a decir, bueno, este alumno tiene tantas dificultades que ya no me meto en darle pues un apoyo especial porque me está diciendo el semáforo que es rojo, que no pasa. Con lo cual, bueno, el sistema podía ser bueno, pero había que profundizar en cómo se trasladaba esto precisamente al profesorado para poder ser más positivo en su criterio. Por lo tanto, bien, más allá de estos ejemplos y de las herramientas de mucha utilidad que estamos trabajando, estamos seguros que aquí hay un sector innovador, complejo y dinámico y que, por lo tanto, nuestras organizaciones también tenemos que ponernos al día en todas estas situaciones. La red de DPDs que les comentaba de Cataluña tuvo un primer encuentro presencial el 3 de octubre en que pudimos pues, interaccionar directamente con más de 100 DPDs del conjunto de Cataluña y nos plantearon una serie de temas que nosotros hemos puesto ya en cartera. En primer lugar es cuál ha de ser el papel, nos planteaban, ¿no? Cuál ha de ser el papel del DPD en el contexto del RIA. En otro tema nos planteaban la necesidad desde la autoridad facilitáramos recursos para el desarrollo de las nuevas funciones. Y en otro orden de cosas, la necesidad de analizar y dar pautas para un correcto encaje de los roles del Reglamento General de Protección de Datos, responsable
y encargado del tratamiento, con los roles definidos en el RIA, que es proveedor y responsable del despliegue, para un correcto, sin lugar a dudas, pues cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta norma. Bien, para dar respuesta a todo ello, en el si de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades hemos generado ya un grupo de trabajo precisamente para trabajar todos estos temas y poder dar apoyo a los DPDs de Cataluña frente a la nueva situación que tenemos enfrente. En definitiva, como ya he venido diciendo, el RIA no es una norma, y esto lo han dicho pues, expertos sin lugar en la materia, que regule derechos, sino que establece un marco de seguridad para el desarrollo y uso de los productos y servicios que incorporan sistemas de inteligencia artificial. Y esta nueva norma debe integrarse e implementarse en el marco precisamente del Reglamento General de Protección de Datos, que es la norma que garantiza no solo el derecho de protección de datos, sino también el conjunto de derechos y libertades que pueden verse afectados por el tratamiento de los datos. Estamos seguros que nos queda mucho trabajo por realizar y también, aunque es un poco desalentador, que seguramente a día de hoy al menos no tenemos todos los recursos que creemos que son necesarios para hacer frente a lo que tenemos encima ya de la mesa. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a la ponente por el tremendo esfuerzo de síntesis que ha hecho. Me consta que tenía preparado una ponencia mucho mayor, pero evidentemente no ha hecho el esfuerzo que tendríamos que hacer porque vamos muy mal de tiempo, ¿no? En todo caso, tiene la palabra ahora Unai Aberasturi, que es el presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos. Cuando quiera, por favor, Unai. Muchas gracias, Manolo. Intentaré ser breve también. Es lo que tiene actuar a estas horas, que el hambre aprieta y hay mucha densidad de conocimiento ya, ¿verdad? Agradecerte a ti por la invitación personalmente y a la Universidad de Sevilla por dos motivos fundamentales para mí. Primero, porque siempre es agradable para un profesor, y es mi caso, venir a una universidad que no conocía. Llevo un año en el cargo y ya he hecho de menos un poco el mundo de la academia, con lo cual siempre, no sé si es buena señal o no, pero siempre es bonito venir a una universidad y ver a la juventud aprender y reflexionar. Y en segundo lugar, agradecer también la invitación a un evento tan importante, porque bueno, se analiza una materia especialmente compleja desde, yo creo, todos los puntos de vista desde la que se puede analizar a lo largo de toda una semana. No sé cuánta gente estará aquí metida toda la semana, pero bueno, desde luego tiene muchísimo que estudiar y muchísimo que aprender, porque la materia da de sí. Dicho esto, la verdad que da cierto vértigo hablar sobre inteligencia artificial con tanto y tanta experta en este tema. Entonces, no voy a hacerlo desde un punto de vista académico, evidentemente, porque bueno, ahora estoy en otras cosas y al contrario de Mar, que ya se está yendo, yo acabo de llegar, con lo cual espero aguantar por lo menos y que no me echen antes de pasar mi mandato por meterme en charcos donde no me llaman. Con lo cual me ceñiré a un discurso estrictamente institucional y a hablar de la experiencia de la Autoridad Vasca de Protección de Datos en esto de la inteligencia artificial, que ya adelanto, es inexistente. Antes hacía la pregunta Mar, ¿cuántos casos nos llegan a consulta en la agencia española? Bueno, la misma pregunta haría yo, pero en mi caso al sector público vasco. No se utiliza inteligencia artificial en las administraciones vascas. Es una cosa alucinante. O por lo menos les parece o que no se tratan datos de carácter personal, o que no preocupan los datos de carácter personal, o que les preocupan demasiado y por eso no quieren acudir a nosotros. Tampoco hay más opciones, ¿eh? Con lo cual, podría acabar mi intervención aquí. Al no tener experiencia, poco que aportar, ¿verdad?
pero quedaría feo, porque bueno, me han pagado el hotel y también la comida, con lo cual algo, Manolo, habrá que contar. En fin, sobre el contexto, poco que añadir. Hay personas mucho más cualificadas que yo para hablar de inteligencia artificial. Ya lo ha hecho Mar también, lo acaba de hacer Meritxell, mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo. Pero sí es verdad que en el sector público se han venido aprobando en los últimos años. Lo ha demostrado en la primera intervención, pues bueno, quien representaba aquí a la Junta de Andalucía, muchísimos planes de transformación digital, uno detrás de otro, y además parece que cuantos más planes, mejor, ¿verdad? Y cuanto más se cite la inteligencia artificial en esos planes, también muchísimo mejor. Y cuanta más experiencia en inteligencia artificial y más casos de uso, también muchísimo mejor. Y si hay en el repositorio de experiencias o casos de inteligencia artificial en el sector público de la comunidad autónoma que sea, la lista más larga es, pues muchísimo mejor además, porque más tenemos que vender. Bueno, todo eso está fenomenal, creo yo, porque efectivamente la inteligencia artificial tiene aspectos muy positivos, también en el sector público, no solo en el ámbito privado. No hablo ya de eficacia, sino porque la inteligencia artificial puede llegar a sitios donde el ser humano no puede llegar, sobre todo cuando estamos hablando de procesar datos, también datos de carácter personal. Sin embargo, y más allá de los aspectos positivos, es evidente también que plantea retos, si no problemas. Muchísimos. En primer lugar, a mí se me ocurre definir lo que es la inteligencia artificial. No voy a entrar yo aquí, habiendo matemáticos y gente que ha estudiado esto desde una perspectiva más técnica, ¿verdad? Pero ya la mera definición de lo que es inteligencia artificial y distinguirla de otras herramientas, bueno, ya supone un trabajo que es importante y que será muy importante, lo ha comentado Meritxell, porque obligará a aplicar una norma u otra, dependiendo de si es o consideramos que es inteligencia artificial o no. En segundo lugar, porque habrá que interpretar de forma adecuada el marco jurídico. El RIA no es precisamente una norma sencilla. Yo lo hablaba con el que es ahora mismo jefe del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, que su equipo fue quien redactó aquel borrador de hace unos años y me decía que todavía están analizando lo que ha resultado del proceso de aprobación del RIA. Bueno, pues si ellos lo tienen que analizar, imaginaos las demás, que tenemos que aplicar esa norma, no solo esa norma, sino todas aquellas normas o actos que deriven de esa norma, que vendrán, y no serán pocas, más su compatibilidad con otras normas tan importantes como el Reglamento General de Protección de Datos, porque la puesta en común y la cohesión de ambas normas no es tarea fácil en muchos aspectos, en muchos puntos. Estoy pensando en la evaluación de impacto, por ejemplo, desde un punto de vista no solo teórico, sino también práctico. Problemas también desde la perspectiva de la transparencia, que se analizarán aquí sobradamente, con lo cual no me voy a meter, pero que son muy importantes en el ámbito del sector público y que tienen que verse reflejado en los registros de actividades de tratamiento, cosa de la que se olvidan muchas administraciones, que consideran que este tipo de tratamientos no tienen que verse reflejadas en los RAT. No sé por qué exactamente. Problemas que tienen que ver también con el perfilado de las personas, es evidente, y con los riesgos de discriminación que puede generar el uso de la inteligencia artificial. Y problemas, ya se ha comentado aquí, desde la perspectiva de los derechos fundamentales y en lo que nos toca desde la perspectiva de la protección de datos de carácter personal. Como os he comentado, en la Autoridad Vasca de Protección de Datos, desde una perspectiva práctica, no tenemos ningún caso a analizar. Ninguna queja, ninguna reclamación, ninguna denuncia, ninguna tutela de derechos, ninguna consulta formal. Un único supuesto desde el Departamento de Cultura en el que nos consultaron informalmente sobre una herramienta que pretendía analizar el uso de los dos idiomas cooficiales, euskera y castellano, en
la administración vasca. Una consulta informal, una reunión, nada más. Un sistema que ya se había comprado con una inversión bastante importante, un sistema que ya se había implantado y que nos lo pusieron encima de la mesa a toro pasado con el compromiso que supone eso. Porque claro, si dices que sí, quedas estupendamente. Pero si echas para atrás ese proyecto, pues a ver cómo te ven. Ese es el único supuesto, y ya digo, derivado de una reunión informal en el que hemos tenido que analizar algo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Con lo cual, sí os puedo comentar a futuro la prospección, la perspectiva que tenemos desde la Autoridad Vasca de Protección de Datos en relación a esta materia. Y en ese sentido, bueno, pues ideas, muchas, porque el mundo de las ideas es maravilloso. Después otra cosa será todo lo que podamos llevar a la práctica. Porque como decía Meritxell, contamos con los medios que contamos, con el presupuesto que contamos y con el personal que contamos. Somos ahora mismo 17 personas en la Autoridad Vasca de Protección de Datos. En fin, el primer objetivo que nos marcamos desde la autoridad, concienciar al sector público de que, por favor, nos informen, nos consulten, a veces porque es deber legal fijado en el Reglamento General de Protección de Datos, sobre el desarrollo de proyectos que utilizan inteligencia artificial. No somos enemigos. Banderita blanca. Cooperación. Colaboración. ¿Sí? Infórmenos, por favor. Lo digo aquí en Andalucía, allí me cuesta un poco más, ¿eh? Infórmenos, por favor, de la existencia de los proyectos, de los sistemas de información que pretenden implantar y desarrollar en los diferentes departamentos. Sabemos que lo estáis haciendo, ¿vale? Entonces, es mucho mejor hacerlo desde el principio y que podamos emitir opinión antes de que después de haber invertido dinero, esfuerzo y, sobre todo, después de haber implantado el proyecto en la práctica. Segundo, tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro papel como autoridades de control, coordinándonos o colaborando o siendo, no lo tengo claro todavía, autoridades de supervisión o no. No sé si me explico. Es decir, en el RIA se crean nuevas autoridades, ¿sí? Muy importantes que velarán tanto por la aplicación del reglamento como por la protección de los derechos, entiendo yo, de la ciudadanía en la aplicación de la norma europea. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro papel? Tenemos que ser esa autoridad, tenemos que coordinarnos con esa autoridad, en fin, que alguien nos lo diga y, sobre todo, si tenemos que acabar siéndolo, que nos den personas, conocimiento y dinero, por favor, porque no llegamos. En tercer lugar, subrayar la importancia de las evaluaciones de impacto. En fin, en mi corta experiencia en la Autoridad Vasca de Protección de Datos, pues uno se ha dado cuenta de que las evaluaciones de impacto se hacen como los churros, parece ser, por lo menos en algunos departamentos, con poca reflexión y muy poca profundidad. Bueno, yo creo que si el RIA apela a un concepto es al riesgo. Ya sé que es un concepto jurídico muy indeterminado, pero hay que tomarse en serio, sobre todo en el sector público, porque manejamos muchos datos y muchas veces datos muy sensibles, las evaluaciones de impacto. En cuarto lugar, tener clarísima la importancia de la delegada, del delegado de protección de datos en el sector público. Está para ayudar. Es obligación consultar a los DPDs, a las DPDs en muchísimos casos. Las administraciones o algunas administraciones se olvidan de la existencia o la ven como una especie de enemiga. Bien lo saben quienes han ejercido de DPDs. No miro a nadie, Iñaki. Sí. En fin,
la relación entre el sector público, sus DPDs y la autoridad de control correspondiente tiene que ser fluidísima, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos que pueden afectar de forma especialmente vigorosa a los derechos fundamentales y en concreto al derecho a la protección de datos de carácter personal. Y por último, lo he comentado antes, los RAT, los registros de actividades de tratamiento que recojan por una cuestión de transparencia. Las personas tienen derecho a saber qué se hace con sus datos y el principal instrumento en este sentido es el RAT, la publicación de los RAT. No nos olvidemos de que las finalidades tienen que ser específicas. También cuando estamos utilizando inteligencia artificial, cosa que muchas veces se olvida, sobre todo cuando estamos hablando de investigaciones, por ejemplo, en el ámbito sanitario. Las bases legitimadoras tienen que estar bien definidas. El interés público está muy bien, pero hay que concretarlo, sobre todo cuando hablamos de la administración instrumental. ¿Sí? Fundaciones públicas que utilizan muchas veces inteligencia artificial y la finalidad o la base legitimadora no aparece, por lo menos no aparece muy bien definida. Y por último, y ya acabo, Manuel, los deberes que nos ponemos en la autoridad a nivel interno. Lo que ha comentado Meritxell. Mucha formación. Necesitamos muchísima formación, tanto desde la perspectiva jurídica como desde la perspectiva técnica. Sobre todo, si nos va a caer el papelón de ser autoridades de supervisión. Tenemos que entender el reglamento, tenemos que entender la tecnología y necesitamos personal cualificadísimo a este respecto. Estamos en ello, hemos contactado con gente que sabe mucho más que nosotros al respecto y nos estamos formando, pero contamos con los medios que contamos. Relacionarnos con las entidades que saben de esto, en el caso vasco, por ejemplo, con Cibersaintza, que es la Agencia de Ciberseguridad, o con el BAIC, que es el Centro Vasco de Inteligencia Artificial, que sobre todo hace análisis más técnico de los proyectos que se están manejando, más en el sector privado que en el público, pero también en el público. También con la Defensoría del Pueblo Vasco, con el Ararteko y sobre todo con los diferentes departamentos del Gobierno vasco y del sector público vasco, que es quien utiliza la inteligencia artificial. Estoy pensando en educación, por ejemplo, que ya se ha comentado antes. La semana pasada tuvimos una reunión con la consejera y no sé cuántos viceconsejeros y direcciones de la consejería que nos venían a hablar un poco sobre el plan de digitalización que tenía el Gobierno vasco para los centros y hablaban no solo de plataformas digitales o de teléfonos móviles, sino también sobre inteligencia artificial. Pero lo hacían, en fin, sin concretar absolutamente nada y desde un aspecto muy positivo, una perspectiva muy positiva. Vamos a utilizar la inteligencia artificial y es ahí cuando dices, a ver, vais a utilizar la inteligencia artificial en los centros educativos, ¿cómo? Y es ahí cuando de repente te das cuenta de que algo se les ha encendido en la cabeza, ¿verdad? Y dices, a ver si esto va a tener algo que ver con la protección de datos. Yo, sí. En cuarto lugar, concienciar a la Administración, ya lo he dicho, pero también a la ciudadanía. En ese sentido, bueno, pues si tenemos previsto un plan de formación, incidiendo sobre todo en los cursos de verano que organiza la Universidad del País Vasco, que son muy importantes allí, organizar un curso al respecto con personas expertas que traten la materia, como se va a hacer aquí, desde todos los puntos de vista, al que estaréis evidentemente invitados e invitadas. Y por último, y en Cataluña ya lo tienen, estamos también creando la red vasca de delegados de protección de datos, en el que evidentemente la inteligencia artificial será una materia estrella a tratar, aprovechando esa red para aprender desde la Autoridad Vasca de Protección de Datos, para conocer desde la Autoridad Vasca de Protección de Datos y también para formar a esos DPDs, a esas DPDs, en todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, sobre todo cuando afecta a la protección de datos de carácter personal. En fin, y acabo ya. Tenemos muchísimo que hacer, muchísimo que aprender, mucho que estudiar y analizar, como podéis ver, con los recursos que tenemos. Reiterar mis agradecimientos, Manuel, y espero que haya sido de interés. Para cualquier pregunta o cuestión, pues a vuestra disposición. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, Unai. Sin duda ha sido de gran interés. Y cedo la palabra ya a Jesús Jiménez, que es el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Y por aquello de que somos amigos, le pediría, por favor, que sea muy breve en su intervención, si es posible, haga todo lo posible por resumirla. Sí, muchas gracias a la Facultad de Derecho, Fernando, por la invitación, a Manolo, mi antecesor en el cargo, y como digo, parte de lo que soy, en definitiva por el trabajo que desarrolla el Consejo de Transparencia, y también al área de protección de datos, que tiene aquí ahora mismo representantes, y por el trabajo que hacen todos los días, incluso que se va a reflejar o se puede reflejar en esta presentación. Voy a ser muy breve, supongo que a veces hasta telegráfico. La primera afirmación que quiero hacer es que, desde el punto de vista del Consejo, la inteligencia artificial ética pasa, por ahora, por el cumplimiento normativo, por cumplir el Reglamento General de Protección de Datos. Digamos, es el primer filtro que ponemos. Es cierto que el Reglamento de Inteligencia Artificial, también de protección de datos, nos promete mucho. En primer lugar, tiene cláusulas reiteradas de sin perjuicio del reglamento, tiene incluso normas especiales en materia de protección de datos insertas en el reglamento, tiene también bases específicas de tratamiento, bases jurídicas de tratamiento específicas, el artículo 10 y el artículo 59, y con carácter general el reglamento va a facilitar el cumplimiento el reglamento de inteligencia artificial va a facilitar el cumplimiento del reglamento de protección de datos, transparencia, intervención humana, gobernanza de datos, etcétera. Digamos que eso está ahí. Lo que sí es cierto es que por ahora lo que tenemos es el Reglamento General de Protección de Datos. Y nosotros lo vamos a aplicar siempre que haya tratamiento de datos, bien con ocasión del sistema, o bien se utilice por el sistema, o bien sea la finalidad del sistema, tratar datos, ¿vale? Y esa quizás sería la primera idea. El Consejo, enraizado en su plan estratégico, tiene un plan de inspección específico, ¿vale? La línea 2 del plan, que se aprobó el 20 de septiembre del 23, se refiere precisamente al uso intensivo de tecnología que suponga tratamiento de datos y que tenga un impacto en los derechos fundamentales. Y hablamos específicamente de inteligencia artificial, hablamos específicamente de Big Data, hablamos de Internet de las Cosas, etcétera. ¿Cómo vamos a analizar en esta línea 2 de inspección o cómo la estamos analizando? Pues obviamente estamos analizando la participación del delegado de protección de datos en estos sistemas, asesorando y supervisando la implantación, analizando las características del tratamiento de datos personales y las medidas técnicas organizativas que se adoptan, verificando la actualización del registro de actividad de tratamiento, como decía Unai, verificando la información que se facilita a los interesados y, por supuesto, analizando precisamente o estudiando el análisis de riesgo que se hace y la evaluación de impacto en la protección de datos que se hace con arreglo al artículo 35. Hay que decir que la incorporación de proyectos inspeccionados es continua, es decir, no tenemos una lista, la lista está abierta. ¿Y cómo accede precisamente ese plan de inspección? Obviamente, ahora mismo partimos de la publicidad que se hace de estos sistemas a través de la plataforma de contratación, a veces simplemente los anuncios públicos que hacen las autoridades. Hemos escuchado al consejero autonómico hablar de hasta 48 casos de uso. Algunos de ellos suelen ser, por definición, todos de uso intensivo en tecnología, pero algunos de ellos precisamente captan nuestra atención. ¿Cuál es la posición del Consejo? Pues hacerlos crecer realmente. Es decir, nosotros lo que queremos es que funcionen porque tiene beneficios. Obviamente queremos que no haya riesgos para los datos personales. Por tanto, solemos acompañar los proyectos asesorando en la medida que nos permiten para que sean viables sin riesgo. Caracterización general de los proyectos que observamos. En primer lugar, son proyectos autonómicos por un lado, otras veces son locales y son proyectos de administración general y también de administración instrumental, a veces por parte de entidades que están sujetos a derecho privado. En segundo lugar, los sectores en los que se desenvuelven estos proyectos observados son normalmente análisis para dimensionar adecuadamente los recursos públicos. Hablamos de salud, hablamos de educación, etcétera. Es decir, prever qué necesidades de recursos van a necesitar determinadas áreas. Hablamos de salud, servicios sociales, turismo, movilidad. No destaca la utilización de la inteligencia artificial generativa. Los datos personales tratados pueden ser generales, pero también de especial protección, destacando específicamente salud y datos biométricos. El tratamiento de datos personales se produce en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, tanto en entrenamiento como datos de entrada como datos de salida, en la inferencia, el perfilado. Se suelen analizar
patrones de comportamiento humano, a veces a gran escala, con muchos indicadores de comportamiento. No se observa inicialmente previsión de decisiones automatizadas. Es cierto que esto deberíamos interpretarlo a la luz de la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia, particularmente la sentencia de 7 de diciembre del 23, el caso C-634-21, y también las conclusiones últimas del abogado general de 12 de septiembre de 2024, donde hace matices en lo que debe entenderse decisión automatizada. Proyecto ejemplo. Una lista para que entendáis un poco el alcance. Diseño e implantación del asistente virtual corporativo en la administración pública. En este caso, se produce un análisis sistemático y automatizado de sentimiento de las conversaciones mantenidas. Se procesa además en la nube. Otro sistema de identidad de biometría facial con análisis de evidencia en un modelo de uso de software en la nube. Sensorización de flujos turísticos. En este caso hay datos de comportamiento de visitantes. Desarrolla un sistema de información sobre infancia y adolescencia y un modelo predictivo de necesidades. Uso de datos demográficos, socioeconómicos, de servicios sociales y de salud para analizar y predecir patrones, así identificar niños y niñas en riesgo de sufrir vulnerabilidad y abandono. Planificación de centro educativo mediante técnica avanzada predictiva. En este caso, se anticipa mediante patrones un posible para el caso escolar. Esto, como veis, es una vista de pájaro, ejemplos de decenas de proyectos y, digamos, no voy a hablar de patologías, sino retos o desafíos que se han observado y no se corresponden necesariamente con la actividad del Consejo. Estoy hablando a la vista de esa información, gran información que es pública en plataforma de contratación, cuáles son, digamos, esos puntos de riesgo que requieren un análisis, insisto, retos y desafíos en todos estos sistemas. En primer lugar, se observa dudas sobre la sujeción del proyecto al Reglamento General de Protección de Datos. Dice, no, este proyecto no está sujeto al Reglamento General de Protección de Datos. Sobre la base de dos argumentos. Uno, no hay datos personales. Entonces, a nuestro juicio requiere analizar un poquito más. Es cierto que en algunos de estos sistemas se analizan datos que intuitivamente podrían no ser datos personales. Estamos hablando, por ejemplo, el uso de un determinado electrodoméstico, la apertura de un frigorífico o el encendido de luces. Bien, intuitivamente pues, es posible que alguien diga no, pero si se analiza de acuerdo con los criterios del grupo de trabajo, seguramente será así. Sobre todo cuando ese y decenas de indicadores más modula el comportamiento de una persona y a partir de ahí anuda una respuesta de un sistema. Por ejemplo, un señor mayor que se ha caído en su casa estando solo o un riesgo de suicidio o una enfermedad de alguien. Por tanto, ese primer elemento de excluir la asistencia del dato personal es casi un primer intento de fuga del Reglamento General de Protección de Datos. Yo creo que es fácilmente solucionable. El segundo elemento de exclusión del reglamento es decir, no, estos son datos anónimos. Son datos anónimos, por tanto, no están sujetos al Reglamento General de Protección de Datos. Esto se produce a veces porque no se evalúa adecuadamente el riesgo de reidentificación, que con estos sistemas es bastante elevado. En segundo lugar, porque es cierto que la información de salida no es un dato personal en sí mismo. Estamos hablando, por ejemplo, cuando se evalúa recursos públicos de alumnado, se hace un perfilado de alumnos, pero la salida es agregada. Usted va a necesitar 10.000 plazas. Bien, la salida agregada no es un dato personal, pero usted ha perfilado y hay un tratamiento de datos personales. Por tanto, digamos, solicitamos, por así decirlo, debemos considerar que debe hacerse un análisis exhaustivo de cuánto y tratamiento real de datos personales. Y otras veces no se analiza la anonimización como un tratamiento en sí mismo, que está sujeto al Reglamento General de Protección de Datos, y en estos casos seguramente requerirán evaluación de impacto de protección de datos en sí mismo. La segunda trinchera, por así decirlo, es la verificación de la existencia de los requisitos, o sea, el cumplimiento de requisitos de tratamiento. Nos llama mucho la atención que no haya un análisis de idoneidad técnica del sistema. Es decir, que el sistema hace lo que promete. Entonces, y lo vais a entender, si el sistema se pone en marcha como un experimento para ver si yo soy capaz de detectar que un señor cuando me llama tiene un riesgo real, si finalmente verifico que no me sirve el sistema porque no me da la información que deseo, todos los tratamientos anteriores se ponen en duda. Es decir, ¿usted por qué analizó miles de datos para entrenar los datos de entrada para usted, cuando usted podía haber determinado que el sistema no funcionaba o no iba a funcionar o no había una probabilidad razonable de que fuera a funcionar? Eso por un lado. En segundo lugar, a veces se adquieren paquetes hechos de un sistema de inteligencia artificial, sobre todo en administración local,
que ofrece más funcionalidad de la que se necesita. Eso pasa mucho con la videovigilancia. Venden una cámara que es capaz de hacer muchas cosas cuando solo necesita una imagen pixelada de un determinado comportamiento en el cada dato. Por tanto, a veces hay por exceso en el producto que se ofrece. También hay una interpretación excesivamente amplia a veces de lo que es interés público. Otras veces se pretende anclar el interés legítimo, que sabéis que es bastante difícil en el ámbito público, y se asocia precisamente a la fiabilidad de los sistemas de información, curiosamente, pero no es válido. También se acude a veces al consentimiento cuando sabéis que en el sector público es residual. También observamos dificultad de asignación de responsabilidad en el ciclo de vida y en la cadena de valor del sistema. Es decir, cuando son sistemas complejos, determinar quién es responsable del tratamiento, corresponsable o encargado, a veces es complicado. También nos falta a veces una adecuada documentación de las interacciones entre corresponsables o responsables y encargados de tratamiento. También a veces surgen dudas sobre la intervención humana. Fundamentalmente asociado porque no hay preparación técnica con carácter general tecnológica y en particular con la herramienta que el humano está utilizando. Importante, la intervención del DPD. Yo creo que lo hemos destacado todos. Que no participe el delegado de protección de datos desde el inicio del proyecto, que no exista delegado de protección de datos. Todavía hay ayuntamientos que están contratando sistemas de inteligencia artificial y no tienen delegado de protección de datos. Es decir, cuando se interviene el delegado de protección de datos, la visión del proyecto cambia completamente. La colaboración que se establece genera frutos inmediatamente. A veces obliga a retrotraer el procedimiento de contratación, por ejemplo, con una matización sobre los pliegos, pero siempre la intervención del delegado de protección de datos es fructífera. También ocurre a veces que el delegado de protección de datos no está tecnológicamente formado o no está adecuadamente asesorado o no está integrado en un equipo multidisciplinar, que obviamente es lo deseable. Importante la evaluación de impacto en la protección de datos personales. En este caso es esencial. No nos vale, y ocurre, decir, no, esto no requiere evaluación de impacto. Sí, siempre. Datos de la Administración, de la ciudadanía, con carácter general, va a encajar en los criterios del artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Por qué es importante además? Porque nos sistematiza el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Es muy fácil, es decir, establece una especie de guía de cumplimiento respondiendo a las preguntas del artículo 35. Claramente estamos construyendo el marco de protección de datos del sistema. Describimos el tratamiento, que incluye también identificar si hay tratamiento transfronterizo de datos. Permite identificar si los datos de entrada, o sea, la pregunta al sistema ya entrenado, se utiliza a su vez para reentrenar el sistema, que es bastante delicado en este asunto. Cuándo se produce o no decisión automatizada, a la luz de la jurisprudencia de la que hemos citado. Identificar al interesado, saber además si pertenece a un colectivo vulnerable. Verificar si se cumplen los requisitos de tratamiento, la base legítima, etcétera. Los riesgos, por ejemplo, el almacenamiento centralizado de patrones. Eso es un riesgo en sí mismo. Es decir, si yo tengo 70 y picos o 80 indicadores de un comportamiento humano y lo tengo en una sola base de datos, se presta a compartir, se presta a hackear, se presta a todo. Eso en este caso tendría especial importancia. Las medidas técnicas, destaca el uso y la verdad es que se pone sobre la mesa el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Hay un compromiso de cumplimiento normalmente, certificaciones ISE, el cumplimiento de las indicaciones de la Agencia Española de Protección de Datos, tratamiento de datos en la nube, servidores ubicados en la Unión Europea, es decir, medidas técnicas organizativas que ya se están implementando con normalidad en respuesta a ese compromiso. Sobre la IPD, sí indicar en primer lugar que quizás sería conveniente asignar más recursos a su elaboración, una formación específica para esta herramienta específica, intervención, obviamente, del delegado de protección de datos y, por supuesto, debe evitarse su consideración como mero requisito legal, evitar que sea un mero requisito formal. Transparencia. Bien, aquí la verdad, cuando se analizan los proyectos en las plataformas, lo que se observa es una oscuridad calculada. Se evita la herramienta desde el punto de vista de protección de datos, se evita su difusión. Digamos, la excusa tipo, y entre comillas, y perdonadme la expresión,
falta de comprensión, no lo va a entender el ciudadano, el interesado, no es necesario. Vamos a provocar alarma social y revictimización. Es cierto, o sea, esto no es una crítica, o sea, porque todo esto son problemas reales que también tenemos que atender como autoridad de control. Y voy a poner un ejemplo, lo vais a entender perfectamente. ¿Cómo se le explica o informa a una víctima real de un delito violento que pertenece a un colectivo vulnerable que hay un tratamiento de datos personales en su llamada, que se le va a grabar la llamada y que esa grabación tiene por objeto perfilarla para ver si es víctima real o no de un delito? Es decir, eso hay que entenderlo. Es decir, la transparencia en ese caso concreto, eso hay que entenderlo. Por tanto, cuando hablo de déficit de transparencia no necesariamente es una crítica, es realmente un desafío, porque hay que hacerlo, pero hay que ser consciente de aquello con lo que se está tratando. En materia de transparencia también se pone sobre la mesa la dificultad de identificación del interesado. Cuando se hace un análisis, por ejemplo, de comportamiento sobre un delito violento, interesado es la víctima, la persona agredida, pero también el agresor. Y debe estar en el contexto también de esta transparencia. Registro de actividad de tratamiento, completando la transparencia, yo creo que ya se ha explicado, da suficiente información para que el ciudadano, el interesado, esté confortable desde el punto de vista de transparencia. Pero yo, digamos, el Consejo también es autoridad de control en materia de transparencia. Y la transparencia no solo es la de protección de datos, también hay que rendir cuentas como administración pública del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos. Es decir, hay que dar cuenta, rendir cuentas sobre qué hace la administración con los datos de los ciudadanos. Transparencia pública pura. Y el registro de actividad de tratamiento es una obligación de publicidad activa. Debe estar publicado en la web, el artículo 6 bis de la ley de transparencia. No nos vale la publicidad inherente a la contratación, las plataformas de contratación, no es información suficiente. Hay que incorporar estos sistemas al registro de tratamiento y hacerlo de manera adecuada, no de manera formal. Y por último, me despido, debe avanzarse en la formación de los equipos, de los ciudadanos y ciudadanas y en su alfabetización, pero mientras que hasta eso ocurre, esa excesiva protección, esa actitud paternalista que tenemos con los destinatarios, no vale. Es decir, no lo va a entender o hasta que lo forme no lo voy a informar demasiado. No, eso no vale. La información hay que darla, entre otras cosas, porque hay una sociedad civil muy potente que exige información precisamente para verificar el cumplimiento de obligaciones de protección de datos. Un poco más. Bueno, muchas gracias, Jesús. Igualmente. Gracias por la brevedad. Y bueno, tenemos un breve tiempo de intervenciones, por si alguien quiere hacer una pregunta, una sugerencia, un comentario. Por ahí, yo creo que alguien ha... Sí. No sé si hay... Sí. Se oye, no se le oye. Sí. Gracias. Más que todos escuchándolos a los tres, desde una duda me genera más esa espera de denuncias, esa espera de acción de parte del ciudadano y tal vez uniéndolo con una inquietud que hablaron con la exposición de doña Mara. Es más, si hay alguna idea o alguna posición de desarrollar un aspecto más de inspección, digamos, utilizando inteligencia artificial para poder inspeccionar inteligencia artificial, para detectar el uso abusivo de los datos, para una protección más como de intereses difusos, no esperar que el ciudadano vaya uno por uno a hacer la denuncia, sino como una protección más o de intereses difusos o colectivos. Sí, bueno, como indiqué al principio de la intervención, está incorporado a nuestro plan de inspección. Es decir, en nuestro caso puede decir que actuamos de oficio y, por tanto, identificamos a la vista de la publicidad que se hace de estos sistemas, de la adquisición normalmente en las plataformas de contratación,
identificamos determinados sistemas que pueden poner en riesgo, bien por el volumen de información, bien por la naturaleza de los datos, por la naturaleza del tratamiento, que puede poner, digamos, más sensible desde el punto de vista de la protección de datos personales. Por tanto, ahí sí actuamos de oficio. Lo que está planteando también es el cómo. Es decir, si utilizamos herramientas de rastreo de Vidial para identificar ese tipo de sistemas. Por ahora no. Ahora sí que necesitaríamos recursos, pero tampoco nuestro universo todavía es muy acotado. Es decir, nosotros, al menos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, nos referimos al sector público autonómico y tenemos por ahora capacidad de identificación de los sistemas sin necesidad de hacer un rastreo universal sobre a ver qué aparece, si hay un sistema y a partir de ahí el trabajo con él. Por ahora no veríamos idóneo, por así decirlo, el uso de inteligencia artificial todavía, ¿no? Sí, brevísimamente. A raíz de lo que ha dicho Unai, transparencia, o sea, protección de datos, transparencia, buen gobierno, supervisión de inteligencia artificial, todo esto, ¿cómo se va a coordinar? No lo sé. Quiero decir, nada, una idea. Más en el caso de Jesús, que además es eso, es transparencia, protección de datos. Nosotros de momento solo somos protección de datos. Es verdad que tenemos las dos espadas de las dos cuestiones todavía encima nuestro en Euskadi, porque todavía no tenemos ley de transparencia. Se ha intentado no sé cuántas veces y en el último proyecto que se llevó al Parlamento Vasco pero que no salió, también podíamos haber acabado siendo transparencia. De momento no lo somos y espero que no nos caiga eso tampoco, aunque algunos por aquí lo propongan. Pero si además nos suman inteligencia artificial, bueno, pues para empezar tenemos que cambiarnos de sede, ¿no? Porque no tenemos sitio para la gente que necesitamos. Muy bien, bueno, son las 3 de la tarde, creo que es el momento adecuado para levantar. Solo quiero recordar que a las 5 de la tarde también hay una ponencia interesantísima, Justicia Penal e Inteligencia Artificial, que correrá a cargo de don Antonio del Moral García, que es magistrado de la Sala del Tribunal Supremo de lo Penal. Así que nada, gracias.